Bienvenido al sermón de domingo de Vida en Comunidad. Esperemos y puedas disfrutar de este mensaje y compartirlo con alguien que lo necesite. Esto es Vida en Comunidad, porque vivir en comunidad es más bonito. No sé si alguien recuerde la serie que todavía no terminamos, pero que ya estamos más cerca de terminar. Que la serie se llama Minimalismo en tu cristianismo. Y vimos algunos de los conceptos del minimalismo, como menos es más. Y el minimalismo tiende a hacer que las cosas se vean simples. Y simples no significa que no tengan sentido, sino más bien que sean aplicables a la vida de todos. Que cualquiera pueda llegar aquí, que pueda decir, yo puedo hacer eso en mi vida. Eso es simple. El minimalismo hace la vida más simple. Estuvimos viendo algunas temáticas sobre cómo aplicar el minimalismo a la religión, después cómo aplicarlo al cristianismo. Y el día de hoy vamos a hablar de dos acrósticos esenciales, que en otras palabras son dos prácticas esenciales que todo cristiano debe de llevar a cabo en su vida cotidiana. ¿Por qué dos prácticas? Porque hay muchas, pero creo que estas dos son esenciales. Sin ellas, tú y yo no nos podemos denominar cristianos. Por ende, aprenderlas y llevarlas a cabo en nuestra vida son imprescindibles, ¿verdad? Las necesitamos, cada uno de nosotros las necesitamos. Y estas dos palabras son dos acrósticos, salud, que no sé si alguien sepa qué es un acróstico. Un acróstico es una palabra que al utilizar cada letra de esa palabra, ¿verdad?, formamos distintas oraciones. Entonces yo hice dos acrósticos muy aplicables y muy entendibles para que tú te vayas y digas, los voy a aplicar en mi vida, ¿sí? Antes de todo me gustaría contarte un poquito de la vida de un fotógrafo que es muy reconocido este fotógrafo porque se supone que Michael Kent es uno de los fotógrafos más minimalistas que existen y te puse algunas fotos que él toma. Y si tú ves en todo esto, ¿verdad?, sus fotos son simples pero profundas. Simples, pero no sé, como que te generan algo bien, ¿no? Yo las veo y se me hacen muy bonitas, muy padres. Y su estilo, pues, es muy irreemplazable. No hay nadie que lo reemplace. Es muy personificado de él. Y la verdad, hasta ahorita se ha ganado el nombre del fotógrafo más minimalista. Esto es en cuanto a la naturaleza, porque hay diferentes, hay diferentes áreas donde puedes aplicar el minimalismo, pero en cuanto a la naturaleza, Michael Kent, pues, ha hecho esto y es muy famoso. Y ahorita todo en la prédica vamos a estar viendo una que otra fotito de él. A lo que voy con esto es que me gustaría que ustedes dijeran qué prácticas son muy notorias en el estilo de Michael. Ustedes las ven y qué es lo que se repite en todas las fotos. Bueno, una práctica de él muy notoria es que todas son a blanco y negro. Si te fijas, algunas están más sepia, pero siguen siendo blanco y negro. Un poco más, algunas un poco más frías, unas un poco más, le llamamos en la fotografía con temperaturas más bajas, pero todas son a blanco y negro. Y la segunda, ¿cuál sería? ¿Es naturaleza? Pues sí, esto también es muy notorio. Bueno, hay agua en algunas porque estas traen nieve. Bueno, algo que a lo mejor muchos no conocen, pero que en la fotografía es muy normal. En la fotografía es muy normal, es altos contrastes. Todas las fotos tienen altos contrastes, eso quiere decir que la saturación se sube al tope de tal manera que los negros se ven más negros y los blancos se ven más blancos, y puedes diferenciar muy notoriamente que aunque solamente hay un objeto, se vuelve bonita la foto. Y trayéndome esa idea, yo quise encontrar algunas, por lo menos hoy, dos prácticas que son esenciales en la vida del cristiano. Dos prácticas que sin ellas no podríamos vivir, no podríamos decirnos o denominarnos cristianos. Recuerden esto, la frase que te puse ahí abajo es: no significa hacer menos por flojera, sino hacer más de lo que realmente importa. ¿Sí? Minimalismo no significa hacer menos por flojera. Minimalismo en tu cristianismo no significa hacer menos por flojera, sino hacer más de lo que realmente importa. Y te quiero leer dos pasajes
El primero es 1 Tesalonicenses 5 del 17 al 18, dicen: oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Y Santiago 1:22 al 25 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que quien se mira a un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, dice, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. A través de estos pasajes, yo creo que tú ya entendiste cuáles son esas dos prácticas, pero vamos a empezar con la primera palabra, que es un acróstico, y la palabra es lema. Y del lado derecho, en su parte inferior, podemos ver que lema significa leer, estudiar, meditar y aplicar. Entonces, lema es una palabra que transforma: leer, estudiar, meditar y aplicar. Yo creo que nos la vamos a aprender muy fácil, ¿verdad? Pero a través de todas las diapositivas vamos a seguirla viendo. Primero, 2 Timoteo 3, 16 al 17, agregué el versículo anterior porque el más famoso es el 17, que es toda la escritura, ¿verdad? Está inspirada por Dios. Yo traje otra versión. Y en esta versión dice: Pablo le habla a Timoteo, un pastor joven que se iba a quedar como encargado de una iglesia, y era una iglesia difícil, y le dice: recuerda que desde niño has leído la Biblia, y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo, y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo se debe vivir. El primer punto que quiero tocar es leer, ¿verdad? Pero quiero recordarte que la Biblia no solo es un libro de consulta. Me siento triste, voy a leer un versículo. No debería de ser un libro de consulta solamente, sino que debería de ser el alimento diario, la voz de Dios escrita y el manual del reino. Para vivir una vida minimalista en nuestro cristianismo, necesitamos acercarnos a la palabra y aplicarla como un lema en nuestra vida. El problema, ¿verdad?, de muchos cristianos es que solamente utilizan la Biblia como un libro de consulta al cual acuden según sus necesidades y no como un libro práctico, un libro que todos los días leemos. Cuando vienen pastores como el pastor Iván y otros pastores que oran por tu vida y a veces te dan mensajes que solamente ellos conocen, todos queremos que esos pastores oren por nosotros, y cuando no lo hacen nos sentimos tristes. ¿Por qué por mí no oró? Pero se nos olvida que la palabra de Dios, la Biblia, es el mensaje de Dios para nosotros, y todos los días podemos acudir a Él con la intención de aprender qué es el mensaje de Dios para mi vida directamente. Pero cada día, ¿verdad?, lo vamos minimizando y le vamos quitando la prioridad que ese libro se merece. Una vez escuché una historia de una niña que estaba en una escuela cristiana. Es una historia, me la contaron, no sé si sea verdad, pero estaba en una escuela cristiana, en un colegio cristiano, y sus papás le decían: mija, la Biblia es el arma de los cristianos. La Biblia es el arma de los cristianos. Y dice que un día la niña se peleó y que le dio un bibliazo a un niño y le dijo: la Biblia es el arma de los cristianos. Es una historia, ¿verdad?, que aunque suene graciosa, ella entendió que era un arma, solamente que no sabía cómo se utilizaba. Pero a veces, sin importar cuántos años tengas, creemos, ¿verdad?, que la Biblia es solamente un arma, pero no la utilizamos cuando estamos en guerra, no la utilizamos cuando estamos bajo ataque, sino solamente la tenemos ahí en la cocina, en la sala, abierta en el libro de los Salmos, y se ve bonita. Pero ¿sabes dónde es donde se ve más bonita? Cuando la tienes escrita en tus corazones. Ahí, ¿verdad?, se utiliza cada vez que se necesita. Cuando está aquí, tú la puedes aplicar según tu necesidad. Y cuando te la aprendes, es mucho mejor. Pero lo primero que quiero decirte es: lee. Lee la palabra de Dios. Leer es esencial. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que todo le salga bien y que su camino prospere? Levante su mano.
¿Sí? Bueno, si tú quieres eso, entonces debes de tener la palabra de Dios inscrita en tu corazón, que nunca se aparte de tu vida, que nunca se aleje. Eso debería de ser esencial para poder vivir una vida sana, una vida en excelencia. Lo primero que te quiero decir es que no puedes amar lo que no conoces. No hay manera de que si tú no conoces algo, lo ames. O alguien aquí ama a su papá que nunca estuvo. O sea, lo amas de palabra, pero si llega un día a los 40, 50 años tuyos, yo soy tu papá, no vas a amarlo como a alguien que conociste desde que eras pequeño, ¿verdad? No podemos amar lo que no conoces. La Biblia es un libro que se ama, pero para eso hay que conocerse, hay que aprenderse. Leer la Biblia, iglesia, no debería ser una carga, debería ser un privilegio. Yo te he contado, una vez un misionero fue a la China y llevaba su Biblia y comenzó a leerla. Y se dio cuenta que nadie en esa iglesia tenía Biblia. Y él dijo, nadie tiene Biblia, yo solo tengo una. Y se la regaló una persona adulta. Y la persona le dijo, qué padre, para mi nieta. Y él dijo, no, es para usted. Y ella dijo, no, es que yo ya me la sé. Y literalmente en China y en países orientales donde la Biblia es ilegal, lo que hace la gente es que se aprende todo el Antiguo Testamento o todo el Nuevo Testamento de memoria. Y lo aplican. Y cuando estaba leyendo el pastor pasajes, dice, la gente repetía el pasaje junto conmigo, porque la iglesia se había aprendido gran parte de la Biblia de memoria. Y eso para mí es impactante, porque nosotros tenemos el privilegio de no tener que aprendérnosla en su totalidad de memoria, y aún así no la leemos. Aún así a veces tenemos la libertad de decir, mañana, pasado, y ahí dura la Biblia un mes. Y conforme yo platico con la gente a veces me pregunta cosas, y las cosas que me preguntan, digo, nunca he leído la Biblia. Que no te estoy juzgando si me preguntas, no lo hago con esa intención. Lo que te estoy diciendo es que hay muchas cosas, muchas preguntas que la Biblia te responde, pero necesitas leerla. Si no, nunca vas a aprender cuál es la respuesta que Dios dice acerca de un tema. Entonces, no tienes que entender toda la primera, no te preocupes, pero sí debes demostrar una disponibilidad a escuchar, a leer. Déjame darte algunas estadísticas dolorosas. En Estados Unidos el promedio anual de lectura es 17 libros al año por persona. Es el promedio general. El segundo lugar lo tiene la India y el tercero Reino Unido. Después Francia e Italia, y ya no busqué México porque no lo hallé en la lista de como 50 países que más leen. El promedio de lectura en México es 3.2 libros al año. Y te apuesto que aquí, ¿quiénes leen 3.3 libros al año? Poquititos, si te fijas. Qué bueno que no levantaste la mano porque Dios te está viendo, ¿verdad? Mejor no mientas. Pero poquititos leen 3 libros al año. Ahora tú dices, bueno, pues la Biblia son 66 libros. Ahí sí leo 3 libros al año. Pero te aseguro que ni contando los 66 libros de la Biblia, a veces leemos 3 libros al año. Esa estadística nos habla de una realidad en México y que vivimos en una era post-lectura. Creemos que la lectura ya no es tan importante, pero ¿qué tal? Déjame te hago otra pregunta. ¿Quiénes ven el Facebook más de 1 hora al día en su celular? No levantes la mano, no quiero exponerte. No te asustes, ahí sí va a cambiar estratégicamente. Pero la realidad es que hasta yo tengo un promedio para entrar a mis redes sociales diario y constantemente me lo brinco. Yo le puse máximo 2 horas al día en mis redes sociales y constantemente el cel me dice, ya te pasaste. Y yo digo, ignorar. Solamente lo tengo para recordarme que leo mucho, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? Mi lectura diaria son 30 minutos de un libro general y 30 minutos de la palabra de Dios. O sea, yo al día nomás leo 1 hora. Debería de leer más. Esa es la realidad. A veces ando emocionado y leo más, pero regularmente ese es mi promedio diario. Ahora, no me veas tan feo que te aseguro que tú no duras ni 15 minutos, ¿verdad? Bueno, yo no sé, eso cada quien lo sabe. A lo que voy con todo esto, ¿verdad? Es que la realidad es que vivimos en una era post-lectura, porque te puedo asegurar que en tu Facebook lees mucho, pero lees los chismes de la casa de los famosos, que ya entró el Abelito y quién sabe quién más. Y yo estaba con un grupo de personas, y en eso del día, duré muchas horas del día con un grupo de personas, y literalmente casi 1 hora de
la utilizaron para hablar de la casa de los famosos. Y una persona dijo, sí, yo sigo tales páginas en Facebook donde me sale información y dicen esto y dicen lo otro. Y dije, wow, esta persona es un letrado en los personajes de la casa de los famosos. O sea, lee sus biografías, sabe de dónde vienen y que a este lo metieron a la cárcel y que yo dije, wow, él es un letrado en los personajes de la casa de los famosos. Ojalá aquí no haya muchos letrados en esa área, ¿verdad? No nos importa tanto. Pero lo que voy es que vivimos en una era postlectura, porque en tus redes sociales tú lees mucho, pero lees chismes, lees fake news, muchas fake news de seguro. No, es que ya vienen los extraterrestres, no es un meteorito, son los extraterrestres y nos vienen a dominar. ¿Quién leyó esa noticia en la semana? ¿Quién sabe qué va? O sea, leemos fake news. No, ¿no viste? Salió una anaconda gigante en la India, la grabaron y era una IA, una inteligencia artificial aplicada. Y ves una anaconda, sí, que es de tal lugar y ya leí todo. Entonces vivimos en una era por lectura porque sí leemos, esa es la realidad, pero ya no leemos intencionalmente, ya no leemos con toda nuestra atención, porque en redes solamente estás medio leyendo y medio dándole, mientras estás escuchando una canción y viendo otro video en YouTube. Sí leemos, pero no leemos intencionalmente, y como no leemos intencionalmente, no aprendemos. Leer es un proceso, leer intencionalmente es un proceso de aprendizaje, de aplicabilidad, pero tristemente no lo hacemos. Y eso nos genera mucho ruido en la vida cristiana. Porque imagínate que yo te dijera, yo no soy doctor, pero yo sé operar, porque vi unos videos en Facebook. ¿Me dejarías operarte? No, ¿verdad? Yo no soy dentista, pero yo te puedo sacar un diente. Te va a doler, pero es a través de golpes, porque yo vi videos que es mejor así. ¿Con quién tienes confianza? ¿Con quién médico? ¿Con quién vas? Bueno, no sabes mucho, pero al menos ves un título. Y si te das cuenta que tiene libros, eso es una técnica, ¿verdad? Los médicos, los licenciados, si tiene libros como que te da paz. No, sí sabe, porque mira, lee. A veces como cristianos nuestra lectura, ¿verdad? Es nula, pero andamos diciendo, no, yo doy consejos. Y los consejos que damos son de una frase de Facebook. Y los consejos que deberíamos de dar, que son de la Biblia, no los damos porque no los sabemos. Yo tengo un amigo que lee mucho la Biblia y cuando estamos hablando a veces me dice, tú lo que necesitas es un Jeremías 33:3, así como un médico, ¿no? Y luego, tú lo que necesitas es un Juan 14:23. Y voy y lo busco y, sí es lo que necesitaba. Y lo que yo entiendo es que lee, y no solamente lee, se aprende, o sea, lo estudia. Y eso lo hace, ¿verdad? Que para las necesidades de su vida tenga una palabra, que no es su palabra, es la palabra de Dios directa. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Pero a veces tú y yo lo único que hacemos, ¿verdad? Es, pues como ayer me salió un meme, como, ¿verdad? Más sabe lobo porque anda con lobos que quién sabe qué más. No me sé muchos dichos de eso. Pero el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y la Biblia dice esa frase, pero la dice más larga y mejor. Cuidado con quién te relacionas. Y da una serie de consejos, pero es más fácil aprenderse una frase. Apréndetela así que tiene, pero apréndete versículos bíblicos. Fíjate, cuando en el pasaje de Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra traducción de la palabra meditar es escudriñar. Y la palabra escudriñar es como ruñir como lo que haces cuando ruñes un hueso. No sé a quiénes les gustan aquí las alitas, el asado, pero con hueso. A mí no me gusta con hueso, pero a mucha gente sí. Y yo veo que se comen una costillita y no le dejan nada a la costillita, así la dejan blanca. Yo digo, ¿cómo le hacen? Le meten la lengua y lo... hijo. Pero yo no soy bueno en eso. Bueno, eso mismo deberíamos de hacer con la palabra. Deberíamos ruñirla como ruñimos un hueso y le sacamos toda la carnita. La Biblia está llena de carne, es el mejor alimento.
Pero a veces, ¿verdad? Comemos como muchos niños comen alitas, que tú la ves y dejas todo el pollo. Y dices tú, no hombre, pues dejó todo el pollo. Bueno, a veces así dejamos la Biblia. La leemos y decimos, el capítulo diario para cumplir. Y la leemos como si fuéramos flash. ¿Qué aprendiste? ¿Quién sabe? Pero ya leí 5 capítulos. No, mejor no, ¿verdad? No lo hagas así. Entonces, tenemos que sacarle el jugo, tenemos que sacarle la carnita. Déjame hacerte una pregunta práctica. ¿Estás leyendo tu Biblia cada día, aunque sea un capítulo? Es una pregunta práctica. No me respondas solo a ti, sí o no, allá tú y Dios. Pero lo primero es que necesitamos leer. Segundo, lema, necesitamos estudiar. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, que ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es algo que no hacemos casi. Leemos, a lo mejor muchos sí leemos, pero no escudriñamos. Escudriñar, como te lo decía anteriormente, es ruñir, es sacarle jugo, es rasparle, hacerle hoyo, de tal manera que la palabra te incomode o que al menos te dé una enseñanza práctica que puedas llevar a tu día a día. Leer es el primer paso, pero estudiar es detenerte y profundizar, llegar al fondo del asunto. Preguntas que le puedes hacer a la Biblia es, ¿qué quieres decir Jesús con este pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Qué contexto tenía? Aquí, cuando llevamos a cabo el curso de Biblia para los que no leen la Biblia, utilizamos acróstico, y el acróstico era tour. Le llamamos hacer un tour bíblico. Que me gustaría darle el micrófono a alguien de los que vino a esa clase y me diga, ¿verdad?, cómo le ha ido en su práctica de tour y qué significa, para que veas que sí vinieron a aprender. No me dejen mal. Isa, ¿te recuerdas tú que era tour? Te voy a dar, bueno, que hasta el otro micrófono. Sí. A ver, si alguien, bueno, Isa, no te quiero, si no te acuerdas, no te preocupes. Yo sé que sí te acuerdas. A ver. Sí, era texto, Observación, utilidad y referencia o respuesta, ajá. Ok, sí, eso era tour bíblico. El tour bíblico, lo que hacíamos a través del tour bíblico era, elegíamos un texto de la Biblia, leíamos un capítulo, elegíamos un texto, veíamos qué objetivo tenía, cómo lo podíamos aplicar a diferentes conceptos o aspectos, qué objetivo tenía, veíamos qué utilidad tenía nuestra vida y veíamos cuál es la respuesta de nosotros hacia Dios, qué le podemos decir a Dios a través de ese texto. Gracias Dios porque me enseñaste esto. Entonces, a través del tour bíblico, lo que quise enseñar es que todos podemos ser personas que escudriñen la palabra. Tú y yo, sin importar que tú no seas pastor, que no seas predicador, tú puedes escudriñar la palabra. Tú y yo deberíamos de hacerlo. Y el tour bíblico es un método, pero hay diferentes métodos. Tenemos que leer con atención, con hambre, con preguntas. Y te aseguro que tu lectura de media hora se puede convertir en una lectura de 1 hora o más. Cuando tú haces eso, se puede convertir en una lectura que te va a llevar a otro texto, te va a llevar a otro libro, te va a llevar a qué dijo tal teólogo. Y cuando menos pienses, tú vas a salir bien bravo. Y cuando la gente utilice textos a lo loco, tú le vas a explicar con amor, ¿verdad? Porque muchos que leen mucho, eso no significa. No, con amor le vas a decir, ¿sí sabías de dónde viene? ¿Qué intención tenía? Y es bien bonito hablar con ese tipo de personas que leen la Biblia y que la escudriñan. Porque siempre de algo sencillo como un texto, que todas las veces lo leemos o nos lo aprendemos de memoria, te explican qué significa. Entonces, algunos consejos prácticos que te puedo dar es, usa una Biblia de estudio, eso es un método muy bueno. Escucha a predicadores que prediquen de manera expositiva, leen el texto, explican el texto, eso es muy bueno. Hasta es más, métete a ChatGPT, yo sé que mucha gente no le gusta ChatGPT, no sé por qué nos oponemos a la IA, pero ten un conflicto con él y dile, ¿qué significa ese texto? Si yo soy así y lo quiero aplicar así, ¿puede aplicarse?
qué dicen otras personas. Y chat te va a responder todo, todo. Yo a veces me agarro con ChatGPT y le digo, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y entiendo mucho. Y a ese día nomás leí un versículo, pero ese versículo me llevó 40, 50 minutos. Pero eso no es para mí. Ah, sí, pues es que tú predicas, tienes que... No, es para todos. Tú y yo ahí sentados. Yo cuando me siento y voy a ver a otro predicador, me grabo los versículos, los escribo y en mi casa veo a ver si es cierto que dijo lo que tenía que decir. O nada más me escuchas y tú dices, pues dijo Ray, yo creo que sí. No, porque a veces yo me puedo equivocar. Yo te lo he dicho, no soy perfecto. Yo sé que es muy notorio, ¿verdad? Pero a lo que voy es, yo me puedo equivocar mucho y puedo utilizar un texto que no debería de ser aplicado de la manera en que lo apliqué. Porque no creas, a veces en una predicación uso 15 textos. Entonces lo que yo hago es trato de estudiar cada uno de esos textos, pero puedo fallar en algo. Y yo soy muy abierto a escucharte, que tú me digas, oye, se me hace que no... O sea, no me genera problema a mí eso. Pero cuando tú sales y dices, pues eso dijo, yo creo que sí. Bueno, estás cometiendo un peligro porque, ¿te acuerdas cuando hablamos del tema de lo que son como pequeños grupos, se me fue la palabra, de las sectas? ¿Te acuerdas cuando hablamos de las sectas? Lo que hace una secta es que el pastor lo que él dice eso es y ya, y la demás gente lo obedece y no hay otra vuelta atrás. Pero cuando yo veía el tema de las sectas, entrevistaban a mucha gente que leía la palabra y dijeron, es que es contrario a lo que la palabra dice, y ellos se salían de esa secta. Pero cuando tú no lees, tú vas obedeciendo todo lo que te dicen. Y hay mucha gente que defiende más lo que el pastor dice que lo que la Biblia dice. No, es que mi pastor me dijo esto. No, yo quiero que tú defiendas lo que la Biblia dice. Yo te lo he dicho, no me defiendes a mí, no defiendas la iglesia, defiende lo que la Biblia dice. Y ya no te vas a meter en problemas porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces necesitamos, número 1, lema, leer. Número 2, estudiar. Y número 3, memorizar. Memorizar. Ay, memorizar, ¿para qué? Eso ya pasó de moda. Déjame te hago una pregunta incómoda. ¿Cuántos números de teléfono te sabes de memoria? ¿Quién se sabe más de 3 números de memoria? Okay. ¿Quién se sabe más de 5 números de memoria? Bueno, antes de la era de los smartphones, de los celulares inteligentes, no existía, o bueno, había libretas, pero la gente se aprendía números de memoria. 3, 4, 5, ¿verdad? Si eras muy dotado. Ahorita, lo único que nos aprendemos de memoria, yo creo, son las canciones, y eso las cantan como yo a medias y cambian palabras. Pero ya no nos aprendemos cosas de memoria, porque cada día, ¿verdad? Hay algo al cual acudir. Es más, yo mis contraseñas, no, bueno, te voy a decir el secreto, ni modo. Mis contraseñas yo las tengo anotadas en un blog de notas, donde le tengo una contraseña, ¿verdad? Ojalá y no se me olvide, porque se van a perder todas las demás contraseñas. O ahora que existe la aplicación de contraseñas, ahí están guardadas. Pero tristemente ya no nos aprendemos las cosas. Le haces un Facebook a alguien, ¿cuál era tu contraseña? Y tienen que hacer 5 Facebook, sin tirar piedras, ¿verdad? Mi esposa una vez me salió, esta persona y 8 más cumplen años. Vio, pues eran los 8 Facebook de ella sola. Porque ya no nos aprendemos las cosas de memoria. Y tú dices, pero ¿para qué aprendernos las de memoria? Si aquí la traigo, mira. Yo no necesito andar con un libro. Aquí yo traigo la Biblia. Bueno, ¿eso piensas? Eso piensas, pero no debería de ser así. Hay textos bíblicos que cuando tú te los aprendes en la neurología, que es el estudio de las neuronas, del cerebro, parte, dicen que tú puedes hacer campos, caminos, y a través del aprenderte un texto bíblico de memoria, haces un camino, que cada vez que tú vayas a una problemática y recuerdes ese camino, te va a dar por dónde irte, un norte, una línea. Por ejemplo, Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces tú llegas a algo, pasa algo difícil y dices, ya voy a tirar la toalla.
Y como tu cerebro ya hizo un camino neuronal de Josué 1.8, Josué 1.9, es que es 1.8 y 9, ¿qué es lo que haces? Tú recuerdas, esfuérzate y sé valiente. Y eso es un camino que te va a permitir levantarte y realmente aplicar lo que te aprendiste de memoria. Por ejemplo, salmos. ¿Cuántos salmos te sabes de memoria? Yo me sé el 1. Bueno, me sé otros más, pero no me sé los pasajes a veces, nomás me sé todo el versículo, ¿no? Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en camino de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y todo lo que hará prosperará. Y te lo puedo decir todo, ¿verdad? Pero no se trata de presumir. No se crean. Pero mi esposa no quería, pero la voy a obligar. Y yo sé que mi esposa no es la única. Ella desde pequeña pues ha ido a la iglesia, ¿verdad? Y fuera de que ha ido a la iglesia, tiene más inteligencia que muchos, esa es la realidad, es muy lista. Se aprende muchas cosas de memoria y es muy buena para las matemáticas. Y ayer le pregunté, ¿cuántos versículos te sabes? Dani dijo que la hermana Alma se sabe 1000. No sé si sea verdad, se me hace difícil, a lo mejor un día estaría viendo un domingo completo ver si se sabe 1000 versículos, eso está increíble. Pero con que se supiera 500 ya es algo impactante. Y mi esposa se sabe alrededor de, ¿cuántos vimos? Como unos 30, algo así, de memoria. Bueno, o sea, hay versículos que se sabe todo el Salmo, por lo cual ahí pueden ser 10 versículos completos, pero no me refiero a eso, sino que se sabe pues 30 pasajes, ya sea completos o divididos, de memoria. Y mi plan hoy era que lo leyera, pero ella me dijo, no los voy a leer frente a todos, pero ayer estuvimos platicando acerca de eso. Y me acuerdo, bueno, nos estamos riendo porque, o pensamos pues, que cuando ella era niña, ya se sabía una gran cantidad de versículos. Incluso su abuelo venía a esta iglesia con el pastor anterior y la trajo cuando era niña a que compartiera todos los versículos que se sabía de memoria, porque la intención de la predicación de su abuelo era que la gente viera que se pueden aprender versículos y que una niña, que yo creo en ese momento tenía 7, 8 años, 3 años tenías, 3 o 4 años, se sabía alrededor de 10 versículos de memoria. Eran 10, ¿verdad? Los que dijiste, algo así. Entonces, la gente salió, pues, me imagino que ves a un niño, una niña de 3, 4 años, y que se sepa 10 versículos, pues sales confrontado, yo me puedo aprender más. El día de hoy no te digo todo esto para que vayas y le digas, qué padre que te sabes muchos versículos. No, la intención es que tú te levantes de aquí y que digas, me voy a empezar a aprender un versículo al mes. Un versículo al mes. Bueno, tengo la intención de a través de las pantallas y eso, empezar a aprendernos versículos al mes. Porque yo quiero una iglesia letrada, no en la casa de los famosos, en la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Al final de cuentas, si tú te sabes, ¿verdad?, dónde nació Abelito y todo eso, no te va a servir de nada. Pero si tú te sabes versículos, te sabes salmos, proverbios, de memoria, cuando tengas un problema y una necesidad, vas a poder acudir a ese versículo de memoria y lo vas a repetir. Y te lo vas a decir, y vas a decir, me voy a esforzar. Y vas a decir, no estoy solo. Y vas a decir, estoy bajo el abrigo del Altísimo. Y vas a animarte y vas a salir de ese lugar animado cuando te sientas triste. El problema es que como no lo sabemos, nos pasa algo difícil y recordamos lo primero que vimos en el Facebook. Y lo primero que vimos en el Facebook es que ayer secuestraron a uno en Chihuahua. Pues por eso la gente está llena de problemas en la mente. Porque lo único que vemos son noticias malas. Tú prendes el noticiero, por lo menos te van a dar 10 noticias negativas. Que en tal colonia, que en esto y en Chihuahua más. Mucha gente que no vive en México, ¿sabes qué es lo que piensa de México? Que está peor que Irak cuando estaba en guerra. Porque lo único que ve son las noticias. Y se les ocurre un día venir y dicen, no era como me lo platicaron, no era así. Pero las redes sociales son un exponencial fake news. Te dan noticias no solamente malas, a veces mentiras, falsas.
Y si tú eres de los que ves más la tele, de los que ves más el Face y menos Biblia, tienes un conflicto, porque tu mente está lleno de cosas negativas cuando podría estar lleno de cosas positivas. Estuve escuchando la historia de un pastor que en un accidente automovilístico perdió a su esposa y a sus 2 hijos. Y dice que él quedó vivo y en camino al hospital, lo único que venía a su mente eran versículos. Dice, si no hubieran estado en mi cabeza esos versículos, yo me hubiera muerto en ese momento, me hubiera suicidado, dijo. Porque ver a tu esposa y a tus hijos muertos, dice, es algo traumante. Pero los versículos que venían a mi cabeza me daban paz, me daban alivio. En ese momento él no podía usar el celular, en ese momento él no podía ver un libro, simplemente recordar, pensar. Y ahí fue donde entendió que memorizarte versículos debería de ser todavía practicable en la vida del cristiano. Pero ¿qué es lo que hacemos? Leemos la Biblia con velocímetro, ya leí mi capítulo diario, hasta mañana, bye, y no aprendí nada, no me grabé nada, no estudié nada, por lo cual es difícil lo que te voy a decir, pero tu lectura de 10 minutos de 5 capítulos no sirvió de mucho, por no decirte que no sirvió de nada. Y eso es muy duro, pero deberíamos, ¿verdad?, de preocuparnos por este tipo de situaciones. Es esencial, memorizar la palabra es esencial. Cuando Jesús fue llevado al desierto, el diablo se le apareció y Jesús estaba en ayuno y estaba en un proceso donde él prefirió, ¿verdad?, separarse en el desierto. Y en ese proceso, el diablo a través de la palabra, porque escucha esto, el diablo se sabe la palabra, la Biblia, de memoria. El diablo sabe la palabra de memoria también. Y a través de versículos le dijo una y otra vez, haz esto, porque escrito está, dice, que Él enviará a tus ángeles y te cubrirán y te protegerán. ¿Y qué le hizo Jesús? Ah, sí, cierto, la Biblia dice, me aviento. No, también le respondió con la palabra. Y a través de responderle con la palabra, es como pudo vencer al enemigo. A veces no hay otra manera de vencer al enemigo más que sabiendo la palabra y aplicándola. Porque lo último que te quiero decir en la palabra lema, ¿verdad?, es aplica la palabra. Porque aprenderte la palabra de memoria y no aplicarla te hace más parecido al diablo, no a Dios. Porque el diablo también se la sabe, pero no la aplica. Tú y yo deberíamos de aplicar la palabra. Santiago 1:22 dice, no solo escucha la palabra, sino dice, pónganla en práctica. Todo el libro de Santiago es un libro que habla sumamente de que si tú dices, pero no haces, mejor no digas. Pero si tú dices y haces, estás viviendo como Jesús vivió. Mucha gente dice, pero no hace. El libro, te lo digo una y otra vez, el libro de los Hechos de los Apóstoles se llama Hechos, no ideas, no lo que se imaginaron, lo que hicieron. Aplicarla es importantísimo. Estos versículos, si no aplicarlos, te hace más parecido al diablo que a Dios. Y tú y yo nos tenemos que parecer a Dios. Porque al final de cuentas lo más importante no es cuánto sabes, sino cuánto vives de lo que sabes. Si no se aplican los versículos, la Biblia solamente va a ser un libro informativo, pero no aplicativo. Pero cuando se aplica, la Biblia te transforma, la palabra de Dios te cambia. El problema hoy en día es que la gente piensa que solamente viniendo a estos lugares, iglesias, algo va a cambiar en su vida. Si tú vienes y te vas y no aplicas nada de lo que escuchaste, no va a servirte de nada. Vas a venir domingo tras domingo y vas a tener los mismos conflictos, los mismos problemas. Pero cuando empieces a aplicar, tu vida normal, tradicional, empieza a cambiar. Estas personas que son adictas, aquellas personas que viven bajo la influencia del pecado en cualquier área, si no abandonan su pecado, no van a poder avanzar. Esa es la realidad. Si quieres resultados diferentes, tienes que llevar a cabo métodos diferentes. No puedes esperar resultados diferentes aplicando el mismo método que no te ha funcionado. Necesitamos constantemente ver qué voy a hacer en mi vida para en realidad sí cambiar y no solamente informarme. Yo te conozco así, no voy a quemar a nadie, de cristianos
que dicen, tengo 40 años. Y todavía, ¿verdad? Se siguen peleando en la calle como si fueran cholos. Y dices, pues tiene 40 años de cristiano, pero nunca ha llevado a su vida aquellos versículos que dicen que no se ponga el sol sobre tu enojo, aquellos versículos que dicen que el cristiano, ¿verdad?, es paciente, que hay un proceso para llevar a cabo el enojo como Jesús. Porque, sí, vas a conocer a Jesús y racas. Tenemos que aprender a aplicar la palabra. La fe simple es una acción diaria, no una teoría dominical. La fe simple es aplicarla diariamente. Constantemente, después de leer la Biblia, tú tienes que preguntarte, ¿qué me está pidiendo hacer Dios con lo que acabo de leer? Al final de cuentas, no se trata de cuánta Biblia te sabes, sino de cuánta Biblia vives en tu vida cotidiana. En otras palabras, yo lo puse ahí a través de una frase. Hoy en día necesitamos menos face y más book. Face es cara en inglés y book es libro. Y pues el libro, una red social muy famosa es Facebook. No crean que yo la inventé esa frase, literalmente yo creo que la vi en un meme de Facebook. Pero necesitamos menos face y más book. ¿Cuál book? La Biblia. Más book. Necesitamos la Biblia. Necesitamos aplicarla más. Necesitamos llevarla a cabo más. Porque si no, de nada nos va a servir estar viniendo, estar yendo a cadenas de oración, estar yendo a donde quieras. Si no aplicas lo que la Biblia dice, no funciona de mucho. La oración no es más que un proceso de aplicar lo que la Biblia dice. ¿Te acuerdas el versículo que te leí al inicio? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18, oren en todo momento. Gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. La siguiente semana, porque ahorita vamos a hacer algo que nos va a quitar tiempo y no quiero quitarles demasiado tiempo, vamos a seguir con el tema para terminar esta serie. Y la semana que viene vamos a usar el segundo acróstico, que va a ser la palabra ora. Y ora es, oye a Dios, relaciónate con Él y agradece. Sencillo, ¿verdad? Ora. Pero la siguiente semana lo vamos a ver. Hoy solamente quería terminar con esto. Lema. ¿Qué es lema? ¿Sí? Si no te la aprendiste también, no te preocupes. Estoy subiendo las predicaciones, ahí puedes escucharla por 5 todos los días y te la vas a aprender. Lema, leer, estudiar, memorizar y aplicar. ¿Tenemos tarea, iglesia? Sí, ¿verdad? Necesitamos hacerlo. Me gustaría terminar orando, pidiéndole a Dios para que nos diera discernimiento y sabiduría para cada día levantarnos